Es un interés fundamental de seguridad nacional para los Estados Unidos y una prioridad para el gobierno de Estados Unidos y nuestro trabajo con el Paraguay. El fortalecimiento de las instituciones contra la influencia de la corrupción y la impunidad es esencial para el desarrollo de una economía sana que cumple con las necesidades de toda su gente y que atraiga la inversión extranjera y que vaya en aumento. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy vamos a compartir con el ministro del Interior, el doctor Federico González. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar del tema de lo que ocurrió hoy con una funcionaria que aparentemente tendría una pista de dónde estaría. Habló siempre en un pluscuamperfecto el vicepresidente Oscar Amancio Denis Sánchez y también lo que habría ocurrido con Félix Urbieta. El doctor Diego Zavala nos va a acompañar en esa segunda parte de la programación del día de la fecha, pero como habíamos pautado otros temas con el ministro Federico González, entonces arrancamos estos primeros dos bloques con el doctor Federico González. ¿Cómo estás, ministro? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, presidente. Un gusto estar en su programa. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia también. Ministro, este tema de la inseguridad prácticamente es un tema diario. Los canales de televisión, la radio, permanentemente en la crónica, todo lo que ocurre, ya no más como antes de noche, de madrugada, sino a cualquier hora del día y en cualquier parte, en la capital, en el interior, en los lugares aislados. ¿Cómo están encarando la lucha? ¿Está convenientemente equipada la Policía Nacional? Es un desafío permanente para todo país, para todo gobierno, por ende para nosotros también acá en nuestra región. Resulta que la cuestión de seguridad o inseguridad pasa por una cuestión también subjetiva y objetiva. Y empiezo por lo objetiva. Hay inseguridad, evidentemente. Pero también la parte subjetiva trabaja fuertemente en todos nosotros. Y es contra eso que nosotros tratamos, digo nosotros, las fuerzas de seguridad, el Ministerio del Interior, pero actuando directamente con la Policía Nacional, de actuar y de brindar mayor seguridad a toda la ciudadanía en todo el territorio nacional. Reitero que es un desafío muy grande porque los recursos jamás son suficientes, jamás alcanzan. Mientras que la delincuencia, el crimen organizado transnacional sobre todo, tiene acceso ilimitado a recursos, a armamentos, a equipamientos que realmente ponen a veces en aprieto también a otros países de la región por todo el acceso y la facilidad con que llegan a ellos. De todos modos, el relacionamiento entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional es excelente. Tenemos un contacto frecuente, permanente, diario con el señor comandante, con el comando institucional. Venimos trabajando muy de cerca y dotándole también de un elemento que es fundamental para todo ser humano, que es la motivación. Usted como doctor, como médico, sabe que ese aspecto también es crucial en el cumplimiento del deber. Y en eso trabajamos mucho también. Con esfuerzo pudimos, de las 400 patrulleras que necesitamos, que requerimos en este momento, pudimos, reitero, con mucho esfuerzo comprar o adquirir 50 vehículos, autos que convertimos en patrulleras. De las más de 3.000 pistolas que necesitamos, pudimos adquirir 500. No son suficientes. No podemos tenerlas en todo el territorio, me refiero a las patrulleras. De los pedidos que recibo diariamente, presidente, de 10, por lo menos 7 son concernientes a patrulleras, por la necesidad. Y no tenemos recursos para adquirirlas. El presupuesto de este año va a ser exactamente igual al del año que viene. Y el del año que viene es igual a este, que es igual al del anterior. Esa es nuestra realidad. Y nosotros, por más esfuerzo que hagamos, tenemos que administrar realidades. Usted estuvo al frente de la conducción del país y conoce muy bien. Uno es lo que uno propone, es el ideal al que uno apunta y sin embargo tiene que administrar la realidad. Y sobre eso tiene que cumplir porque no puede dar eso como excusa tampoco, porque no puede ser ni una excusa ni una lamentación. Entonces se están trabajando con la implementación de tecnologías, nuevos equipamientos, se está teniendo la medición por cuadrantes de los lugares donde se van desarrollando los delitos y las comisarías tienen los equipos correspondientes para medir la temperatura y centrar su atención y su patrullaje en esa zona, en esas cuadras en particular, partiendo de la base que no podemos cubrir todo el territorio nacional. Un detalle que es importante conocer y tener en consideración es que actualmente la policía tiene
para redondear 28.000 efectivos policiales, en todo el territorio nacional. Esa es la dotación completa. Y me dirán, es muchísimo. Sin embargo, para empezar a tener una fuerza efectiva, aproximadamente de acuerdo a los requerimientos que necesita nuestro país, con nuestra población y con nuestro territorio, tendría que ser alrededor de 60.000 efectivos policiales. Y tenemos alrededor de 28.000 para ni siquiera redondear. el 50%. Y voy más, para ser más específico. Y reitero que esto no es una excusa ni una lamentación. Simplemente poner los hechos reales sobre la mesa. Porque eso es lo que tenemos que administrar, no hay otra manera de desarrollarnos. Entonces, de esos 8.000, cerca de 7.000, redondeo 8.000, son funcionarios administrativos. Son secretarios que están en las comisarías, en las instituciones policiales. No desempeñan el rol específico del policía que está en la calle. Sí. No es de investigación ni de prevención. No es seguridad. operativo, solo No es es administrativo. operativo. Eso nos lleva a otro número. Quedamos apenas con 19.000. Bueno, un poco más, porque de 28 son, sí, por ahí. Quitemos 4.000 que están asignados o a instituciones específicas gubernamentales, brindando seguridad y custodia, a autoridades, también a los fiscales. 400 efectivos policiales están con los fiscales actualmente. Y también a aquellas personas que de alguna u otra manera tienen amenazas, que las hay, existen. Claro. Entonces, por orden judicial hay que prestarle seguridad. así es. Entonces, 4.000 otra vez. O sea, estamos de 20, bajamos a 4, 16. Y 15, esa 16. es la fuerza efectiva de la policía en todo el territorio nacional. Un detalle que con satisfacción menciono y que gracias a Dios conseguimos ese resultado. Creo que todo el Paraguay, todo el pueblo paraguayo, toda nuestra nación se lució durante 2 semanas con los Juegos Odesur. No hubo un solo asalto entre los turistas, los visitantes, los deportistas. Se implementaron o se utilizaron 8.800 policías efectivos que fueron traídos de todo el territorio nacional, que contamos con un apoyo extra y vuelvo a agradecer al ministro, al secretario de Deportes por el apoyo que nos dio con los recursos, tanto para combustible como para alimentación de los efectivos policiales. Y estuvieron en turnos seguidos, cubriendo los 15 días, 8.800 policías. Y ese fue el resultado. El único caso que hubo fue el de hurto de laptops y de computadores en un lobby de un hotel. Fueron unos ciudadanos peruanos que vinieron desde Lima para cometer ese delito, ese robo, y rápidamente fueron aprehendidos y los objetos robados recuperados. Doctor Federico González, si la pregunta fuera, ¿qué es lo que más necesita en este momento la Policía Nacional? ¿Recursos humanos, comunicación, locomoción o armas de seguridad? ¿Cuál sería la respuesta? Lo principal siempre son los recursos humanos. Lo principal. Y pero eso, claro, en el presupuesto 2023 no está previsto un crecimiento. está previsto el crecimiento vegetativo. Vegetativo, que para que la gente entienda, ministro, es lo mínimo para reemplazar lo que se jubila, ¿verdad? Así es. Y para tener una idea, para formar un oficial de policía se necesitan 4 años de formación. Para formar un suboficial, 2 años de formación. Con la pandemia se hicieron cursos virtuales y el año pasado, este año en realidad, en un año y pico, pudieron egresar cerca de 2.000 o un poco más de 2.000 suboficiales. Pero lleva tiempo, no se puede improvisar. No se puede enviar a la calle y portando un arma a una persona que no está preparada psicológicamente, profesionalmente y físicamente para hacerlo. Entonces, no es sencillo, pero si a lo principal, que es recurso humano, hay que agregarle otras cosas, lógicamente el equipamiento. Y eso pasa por las armas, por las patrulleras, por los vehículos y los equipos tecnológicos, que sí estamos teniendo la posibilidad de adquirir algunos. Con una particularidad, los softwares que se utilizan en la policía, tanto para la identificación de las huellas digitales y para la identificación de los proyectiles, de las balas utilizadas, y están teniendo un resultado muy interesante y está permitiendo que la policía llegue a cerrar casos bastante complejos. Ciertamente, cuando la ciudadanía se siente insegura y no está contenta, no va a haber nada positivo lo que se haga. Pero la policía está trabajando bastante bien, está produciendo resultados, sobre todo en el ámbito investigativo. Y estamos teniendo, de 10 casos se soluciona alrededor de 8, 8,5 para tener un promedio. A través de estos softwares de inteligencia y sobre todo los que procesan las huellas dactilares y las huellas balísticas. La licencia de uno de esos softwares sale $500,000. La licencia anual de uno de esos softwares.
Y el presupuesto del Ministerio del Interior, presidente, son 10 millones de dólares. Para tener una idea de la realidad con la que confrontamos y que tenemos que administrar. Y reitero que no es una excusa, en absoluto. Bueno, la verdad que las cifras no son nada halagüeñas y voy a complicar un poco más. Esta presencia masiva, señor ministro, del primer comando capital, el comando Bermelo, el clan Rotela, que están prácticamente posicionados en las penitenciarías de todo el país, tiene extensiones. Estuve recorriendo la compañía 15, hablé con la familia Salinas, Rubio, hablé con otras familias de la zona que me manifestaron y me expresaron su preocupación, sobre todo por el microtráfico. Eso se ha extendido, prácticamente es de uso rutinario hoy en los lugares del departamento central, de donde más se nota, y seguramente en las zonas marginales de Asunción, el microtráfico. ¿Cómo se puede frenar esa presencia masiva de estos grupos de crimen transnacionales, ministro? Antes de ir específicamente a estos grupos que son realmente una amenaza enorme para la seguridad del Estado incluso y de toda la ciudadanía, voy a referirme, y sé que estoy seguro que mucha gente ya escuchó estos datos estadísticos, pero, presidente, vale la pena repetirlos porque son tan indicativos de nuestra realidad actual y debe darnos una preocupación a todos nosotros como ciudadanos paraguayos. Comenzando, ciertamente, en nuestro rol de autoridades, pero eso es circunstancial. Nosotros, antes de ser funcionarios públicos, somos ciudadanos paraguayos. Y es una preocupación inmensa que tengo yo y creo que tenemos que tener todos. Son tres cifras, 3 porcentajes nada más que reflejan la realidad y que hacen a lo que usted acaba de decir. Entre los delitos que se cometen en Asunción y Central, llámese robo, asalto, motochorros, robo de vehículos, etc., el 85% de ellos son cometidos por jóvenes entre 14 y 25 años. 14 y 25 años. 85% de ellos, entre Asunción y Central. Drogadictos. El 82% de ese 85% son drogadictos. Usan como forma para poder cubrir su necesidad de compra de drogas. Para llegar a esas sustancias, sí. Y otra vez, el 80% de ellos son reincidentes, con 5, 6, 7 y hasta 10 ingresos a la cárcel. Entonces, ¿qué futuro estamos proyectando? Claro. ¿Qué juventud, divino tesoro, que en pocos años más, tal vez 10, 15 años, en sus manos van a estar las riendas de este país? ¿Y qué es lo que nosotros como familia, como padres, creo que ya es abuelo, presidente? Sí, abuelo. Como abuelo, yo todavía no soy abuelo. Son muy jóvenes, ministro. Como hermanos, como compañeros. Es estamos lamentable. Transmitiendo a nuestras familias, a nuestros núcleos. ¿Qué valores estamos transmitiendo en las escuelas, en los clubes sociales, en los clubes deportivos? ¿Y cómo podemos cortar eso, ministro? Y es una preocupación que va más allá del ámbito simplemente de la seguridad. Implica otras responsabilidades de la sociedad en sí, en general, pero también dentro del gobierno, el ámbito de salud, el ámbito de la educación, el ámbito del trabajo, todo eso, el ámbito de la recuperación dentro ya de la salud. ¿Cuántos locales o cuántos centros de rehabilitación tenemos en todo el país? Creo que no más de 2. Y usted como médico sabe que es muy difícil que una persona que entró en esto, sobre todo a muy temprana edad, se recupere y pueda reintegrarse a la sociedad como un ser que pueda, o como un miembro de la sociedad que pueda aportar al desarrollo. Y sobre todo sostenerlo para que no vuelva a caer, ¿verdad? Que no sea reincidente. Es un tema multidimensional, ministro, y definitivamente hay que atacarlo de forma general. Falta de trabajo, falta de espacio para ocio, diversión, falta de educación, en fin, problemas económicos. Yo entiendo eso, pero tenemos la situación. Esta presencia de Ultranza Paraguay, Ultranza PI, que se llevó adelante también con los auspicios de otros países, ¿nos sirvió de alguna manera para reducir ese tráfico de droga que tenemos en el país? El microtráfico es uno de los principales problemas que tenemos. Y mucho de eso se maneja desde la cárcel, desde Tacumbú específicamente. El clan Rotela lo maneja. Ahora vayamos así, un golpe muy importante. Desde la cárcel están haciendo el microtráfico de droga para todo el Paraguay. Para Central y Asunción. Para Central y Asunción. Sí, así es. Y estamos proyectando,
y a punto de culminar, y otra vez, la dificultad de obtener recursos hacen que 3 penales modernos, que están por encima del 90% de culminación, no podamos llegar a término, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Una vez que tengamos eso, 4.500 presidiarios o personas privadas de su libertad van a poder ser trasladadas a esos lugares y se va a controlar de otra manera. Otro va a ser el sistema penitenciario con esas nuevas cárceles. Pero todavía nos falta un poco. Creo que para los primeros meses del próximo año vamos a estar hay una película, mejor dicho, en Netflix, que habla de los 10 presidios más violentos del mundo, y Paraguay infelizmente está entre ellos. Hoy día, ministro, sabiendo que todavía no tenemos las otras 2, 3 instalaciones nuevas, no se puede hacer nada para controlar. Es un problema de corrupción dentro de los propios funcionarios, de los propios guardiacárceles. La corrupción lastimosamente está en todas partes, tanto en el ámbito público como privado y en todos los países, en mayor o menor medida. Y sí, es un desafío también en cuanto a la cantidad de miembros de la seguridad penitenciaria. Tenemos actualmente 16.000 personas privadas de su libertad en los distintos centros penitenciarios en todo el territorio nacional, y un número muy reducido de personal penitenciario. Entonces eso por lo menos sabemos bastante. Que ahora se inició la carrera para el personal penitenciario. Desde el año pasado está eso, están egresando los primeros, y eso nos da mucha esperanza también. Ojalá Dios quiera. Pero quiero referirme brevemente a lo del el operativo Ultranza, que fue muy positivo, demuestra la voluntad clara y firme del gobierno nacional de luchar contra el crimen organizado transnacional. Se trabajó y se sigue trabajando porque es un proceso en curso. Sigue el operativo. Se trabaja con autoridades de seguridad y de investigación de Estados Unidos, de Europa y de Uruguay, y dio resultados habiéndonos dado cuenta nosotros de 2 cosas ya hace un tiempo. En primer lugar, que contra el crimen organizado transnacional no se puede lidiar solo. Claro. No se lo puede combatir unilateralmente. No. Necesariamente se necesita colaborar entre todos los países que tenemos la misma dirección y el mismo norte. En segundo, que donde más les afecta a esas mafias organizadas es en su estructura financiera y en su infraestructura. Y ahí es donde se los está golpeando. Por primera vez se les dio un golpe muy fuerte y muy duro de alrededor de $200 millones a todo el esquema a ultranza en cuanto a propiedades inmobiliarias, vehículos, aviones, helicópteros, embarcaciones, y eso sí afecta y golpea. Entonces se sigue con eso, y hay otros que están por iniciar en este momento, otros procesos, otros operativos similares. Ya que estamos en ese tema, ministro, dentro del operativo a ultranza Paraguay siguió la presencia de otros altos funcionarios, vino un subsecretario de Estado, y últimamente se reunió con usted el encargado, el coordinador general de lucha contra la corrupción, Richard Niffiu. Yo no pretendo, por supuesto, además usted no solamente es una persona conocedora de la seguridad por su curso en el extranjero, sino que además es un hombre del servicio exterior, es un diplomático, embajador de su rango. Pero ¿podría usted compartir con la audiencia de Diálogo Franco algunos de los puntos que compartieron con el enviado de los Estados Unidos? Sí, cómo no. Realmente el Paraguay tiene, bueno, a lo largo de su historia y tal vez con algunos altibajos, pero actualmente una relación muy estrecha con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno anterior de los Estados Unidos y con el actual. Entonces se da un proceso de cooperación en diversos ámbitos, entre ellos la seguridad, la lucha contra la corrupción, que implica lógicamente la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico, el contrabando, etc. Y en ese sentido, en los últimos meses han venido una serie de autoridades muy representativas del gobierno de Estados Unidos. Cito a la subsecretaria del Departamento de Estado que vino el año pasado, a una delegación parlamentaria que vino a inicios de este año, a un subsecretario que vino también 2 meses atrás, y la semana pasada estuvo con nosotros el señor que ha señalado. No olvidamos algunas designaciones, ministro. Correcto, sí, todo eso, justamente. Hay designaciones muy fuertes de la embajada. Es así, es un proceso que ellos llevan adelante desde el año 2019 en general a nivel mundial, y están obligados a ello, específicamente el secretario de Estado, que como usted sabe es el canciller de ese país, por una ley, por una ley vigente desde el año 2019, que establece que el secretario de Estado tiene que, al tener pruebas, lógicamente, hacer designaciones a nivel internacional
en cuanto al ámbito de la corrupción y específicamente en el ámbito de migraciones de su país que tienen que ver con el ingreso al territorio de Estados Unidos. Y en ese sentido reiteraba las visitas que se han recibido en los últimos tiempos y la semana pasada el señor Richard Nephew, que es el coordinador de anticorrupción a nivel global, y vino a compartir con nosotros cuáles son sus objetivos a nivel global, regional y lógicamente también acá en el Paraguay. Su preocupación, consultó, fue una visita bastante amplia a pesar de los 3 días, una agenda agitada, compleja. Se reunió con representantes de los diversos sectores, no solo el gobierno, con la sociedad civil, los distintos sectores, el ámbito legislativo también, para tener una idea clara de cuál es la situación, expresar su preocupación también por las cosas que se van dando. Pero dijo algo respecto a la extradición de algunos... Específicamente conmigo no hizo mención a eso. En general, sí manifestó su satisfacción por el grado de cooperación que se tiene con el Paraguay, con el compromiso del gobierno del Paraguay actual en la lucha contra la corrupción, contra, reitero, el lavado de dinero, todo lo que conlleva la palabra corrupción en sí, el narcotráfico, y que se comprometía él en nombre de su gobierno a seguir trabajando, aportando datos, información, equipamientos y trabajo coordinado para poder llevar adelante esta lucha tan grande contra el crimen organizado transnacional. Ahí tengo un comentario, yo me hago cargo, pero me gustaría también saber sus reflexiones, ministro. Usted siempre es muy prudente. Usted habló de que la policía no está convenientemente equipado respecto a un narcotraficante y que a veces, infeliz y lamentablemente, un narco está mejor preparado, mejor equipado, mejor comunicado y lógicamente mejor movilizado que un policía, por lo que usted mismo acaba de decir. Eso ocurre también con el lavado de dinero. Hay gente que lava mucho dinero y hay mucha diferencia en la política, en los clubes, en la competencia comercial. Es preocupante también eso, porque de alguna u otra manera, en el afán de lavar dinero, Paraguay se ha convertido en una de las lavanderías más grandes del continente. A nosotros nos preocupa de repente la falta de resultados. ¿Y tienen que venir necesariamente de afuera para decirnos lo que tenemos que hacer, ministro? No, realmente no es ni debiera ser así. Son nuestras instituciones las que tienen que seguir fortaleciéndose. Todos los ámbitos, comienzo por el Poder Ejecutivo, lógicamente, del cual formo parte, acompañándolo al señor Presidente de la República, pero también el Poder Judicial y el Ministerio Público. Tiene que ser un trabajo coordinado entre las 3 instancias, porque de otra manera es imposible. La policía no puede dar un paso si no está acompañado del Ministerio Público y si esa conjunción no puede llegar al Poder Judicial. Entonces ahí es que no se tienen los resultados específicos, pero el gobierno es consciente de su responsabilidad, de lo que implica encarar esta lucha y está dando pasos muy, muy fuertes hacia adelante y lógicamente tomando riesgos en todo sentido. Nosotros nos vamos al primer corte, en realidad vamos a vender 2 veces porque saltamos el primero y a la vuelta sí vamos a estar con el doctor Diego Zavala, familiar de una persona secuestrada. Viene en nombre de las personas que fueron secuestradas para hacer una actualización, un update de todo lo que ocurrió en los últimos días aquí en el Paraguay. Corte y regresamos inmediatamente. Astillero Aguapé, primero en construir remolcadores, buques y barcazas Jumbo en Paraguay. Astillero Aguapé cuenta con puentes grúas y modernos equipamientos que permiten atender los requerimientos de los armadores de la hidrovía. Astillero Aguapé, del grupo Panchita G. Seguimos trabajando para ser reconocidos como los mejores en el mundo entero. Astillero Aguapé.
Los mejores planes de salud para usted y su familia en el Sanatorio Migone. Migone Total Clásico, Migone Superior y Migone Senior. Los mejores planes de salud los encuentra en el Sanatorio Migone. Servicios médicos Migone. A cierta hora de la tarde nos ponemos un poco artísticos. Un poquitito de rosquita por aquí, algunas galletitas por allá, un toque de dulce de leche. Y claro, la estrella, la delicia suprema, Choco Trébol Ultra. La nueva Choco Trébol Ultra, nuestra leche chocolatada semi-descremada en sachet fresca por 45 días, de 1,5 litros. Con la nueva Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Apreciado ganadero, ¿sabe usted por qué vender su hacienda al frigorífico Neuland es su mejor opción? Porque sabemos que el precio no es lo más importante en una venta al gancho. Implementamos una forma de faena con el mejor rendimiento para el productor, maximizando sus ingresos. Por esta y por muchas otras razones, estamos seguros de que el frigorífico Neuland será su mejor decisión. Para más información, habilitamos el WhatsApp 0982 15 40 40. Será un placer atenderlo. Frigorífico Neuland, más que un comprador de ganado. Es clara la intención de que los miembros que entraron continuarían matando gente. Nadie se pone demasiado feliz por tener que sacar una vida, pero si es necesario se hace para proteger otras. El EPP es un grupo de criminales, asesinos que nos tiene a todos con muchos problemas, con mucha dificultad y tienen relativamente secuestrada la zona norte del país. Han causado terribles acciones con secuestros, asesinatos. Osvaldo Villalba, que fue el que fue ultimado últimamente, tiene a su haber más de 71 procedimientos, no sé cuántos asesinatos. Y fue un logro muy importante. La ciudadanía festejó, en el buen sentido de la palabra, no quiero que se me malinterprete, el hecho de que un marginal, un criminal, un asesino deje de crear zozobra en la zona norte del país. Fue un logro indudable de la Fuerza de Tarea Conjunta. Sin embargo, cuando se lleva a su cajón al buen pastor, genera nuevamente una suerte de decepción. Ministro, ¿puede compartir con la audiencia primero lo que ocurrió con el asesinato de este marginal y después lo del buen pastor, por favor? Sí, como no, de hecho es uno de los golpes más fuertes y duros que se le ha proporcionado a este grupo criminal conformado por 2 o 3 familias que desarrollan actividades terroristas en el norte del país. Esa es la definición que nosotros le damos a ese grupo. Es el resultado de un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas policiales, un trabajo que llevó bastante tiempo sobre la base de inteligencia. Muchas veces el trabajo o las actividades de inteligencia llevan mucho tiempo y no conducen a nada o el objetivo no es alcanzado lastimosamente. En este caso sí se dio y se dio de una manera realmente auspiciosa pero triste al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Estaban estos criminales encabezados por su propio líder, por Osvaldo Villalba, que ingresó a ese grupo criminal a los 17 años. Sí. Estaban ellos ajusticiando a miembros de una comunidad indígena de muy escasos recursos en un lugar. Lo que sucedió, reitero, un reconocimiento
una vez más a las fuerzas que integran el Código, el Comando de Operaciones de Defensa Interna, y que a su vez lo conforma la FTC, Fuerza de Tarea Conjunta, con fuerzas militares, con fuerzas policiales, que también tiene el apoyo de la SENAC. El doctor Diego Zavala, familiar de víctimas de secuestrados, ¿qué sensación te provocó el hecho de ver que haya entrado Osvaldo Villalba al Buen Pastor? Puedo hablar de lo que sentimos nosotros, ¿verdad? No puedo hablar por el resto de las víctimas. Nuestra situación es un poco distinta, puesto que tuvimos la suerte de que Fidel haya regresado con nosotros, ¿verdad? Pero hay otros familiares que no tuvieron la misma suerte. Los restos de sus familiares aún no son encontrados, puesto que el BP guarda esa información. Eso muestra la crueldad de este grupo, ¿verdad? También tiene que recordar la ciudadanía que en otro caso, ¿verdad? En el caso de Abraham Fer, su familia o su comunidad tuvo que pagar para que le den las coordenadas para ir a encontrar los restos, ¿verdad? Entonces, yo creo que, independientemente si es que esté molesto o no, o esté molesto porque está enterrado cerca de donde está enterrado mi padre, ¿verdad? Porque está enterrado en la Recoleta, ¿verdad? Cerquita de mi padre. Independientemente de eso, ¿verdad? Yo creo que nosotros no tenemos que perder de foco ciertos aspectos, ¿verdad? Importantes. Lo mencionaba recién el ministro, el hecho de que se haya dado un golpe contundente al grupo criminal, al grupo terrorista. Todo estos fuegos de artificio, si puedo llamarlo yo, el hecho de que hayan reclamado normalmente cuando uno tiene el duelo de un familiar, llama a toda la familia y trata de velar por el muerto y hacer todo un proceso de duelo, ¿verdad? Pero esto no, ellos trataban de hacer un acto político. Tenemos que negarle ese acto político, no tenemos que darle la última victoria que estaban pretendiendo el EPP. Yo creo que se les negó eso, ¿verdad? Desafortunadamente, y lo digo frente al ministro, y el ministro sabe cómo yo pienso, no se pensó qué podría haber pasado con el cuerpo posteriormente a las tareas, ¿cómo que se llama? Formalización. Sí, porque una crítica a las organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? Era que el gobierno enterró rápidamente a las nenas en el último golpe del gobierno también al campamento del EPP, y que no había hecho las diligencias, ¿verdad?, en la fiscalía para el examen forense de los cuerpos. Entonces esta vuelta se trajo el cuerpo y se hicieron todos los exámenes forenses como marca la ley y como marcan las normas internacionales a las que Paraguay es parte de todas ellas. Por supuesto, pues no se pensó, ¿verdad? En otros casos similares, ¿verdad? Hay un tratamiento integral, inclusive hasta el momento en que esa persona es velada o posteriormente se lo lleva al lugar donde descansan sus últimos restos mortales, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos con Bin Laden, a Bin Laden se le negó eso. Bin Laden no se hizo todo un peregrinaje de las personas, de sus seguidores, nos hizo un KQP al lado de lo que serían... ¿Por qué, ministro, no se le llevó a Osvaldo Villalba directamente a la zona norte del país? Y gran parte de la explicación ya la dio acá el doctor Diego Zavala. Se trató de cumplir con todo lo establecido en la legislación y en el ámbito internacional, y luego los familiares pidieron llevarlo los familiares pidieron. Sí. Porque hecha la autopsia, se le podía haber subido a un avión y se le llevaba a la zona norte. Los familiares pidieron enterrarlo en la Recoleta. Entonces fue una cuestión, como dice el doctor Zavala, preparada. Y probablemente, y una vez más acá digo que la decisión que se tomó fue equivocada. No se analizó seguramente, o también hay que ponerse en los zapatos de la persona que tomó esa determinación. En el momento, a él le habían dicho... Ministro Taboada estamos hablando. El ministro Edgar Taboada, que es un amigo mío, creo que también amigo del doctor Zavala. Buena persona. A quien apreciamos muchísimo, una excelente persona, sí, un excelente profesional. Y le pintaron a él un panorama totalmente catastrófico, en el sentido de que se iba a dar un motín, que iba a haber muertos, muertas en este caso, porque era en el Buen Pastor,
y por lo visto él consideró que eso era factible de acuerdo a la información que le pasaron la directora del penal y la coordinadora, que es la que habló esta mañana. Ellas fueron las que le pasaron esa información al entonces ministro. Vamos a hablar enseguida del tema de la denuncia que tiene. Y entonces el ministro tomó esa determinación. Yo tengo que decirle, yo estaba subiendo al avión, fui a Montevideo para la reunión de ministros del Interior del Mercosur y me comuniqué con él antes de apagar el teléfono y le dije que no lo hiciera. Le dije que no correspondía y que no lo hiciera. Pero era él el que estaba ahí con el timón del caso y consideró que es lo que se tenía que haber hecho y reitero, fue una equivocación que yo lamento muchísimo, sinceramente. Doctor Diego Zavala. Sí, gracias, presidente, y yo puedo también coincido en esto con el ministro Federico, ¿verdad? Yo lo conozco al doctor Edgar Taboada, es una excelente persona, es más, después de todos los hechos, nos llamó a mí, le llamó a Fidel, ¿verdad? Le pidió perdón como víctimas, ¿verdad?, de lo que había pasado del EPP y no hizo ningún tamiz o no puso ninguna curita a sus actos, inclusive estaba arrepentido, ¿verdad? Honestamente yo lo veía arrepentido y ahí yo puedo recalcar que puedo reflexionar, perdón, que en el momento del vértigo, sube a la mañana, ¿verdad? Al minuto de asumir uno tiene que tomar, ¿cómo es que se llama?, información y tomar decisiones sobre todas las cárceles del país. Y justo en ese momento también se daba esta situación en que retiraban el cuerpo de Osvaldo Villalba y yo creo que al ministro le traicionó su formación de derechos humanos. Recordemos nosotros que él viene de la Dirección de Derechos Humanos, que es una dirección totalmente distinta de las direcciones de cárceles del país. Y acá hay un tema que tenemos que reflexionar siempre, Federico, y que yo le digo siempre a todas las organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? Les digo siempre, las víctimas no existen. Las víctimas parece que somos, ¿verdad?, uno más del montón. Para el EPP o para la organización terrorista somos carne de cañón, somos objetivos, ¿verdad?, justificados, ¿verdad?, de matanza, de violaciones, de torturas, ¿verdad?, de ostracismo con relación a nuestras familias. Las familias, las víctimas somos olvidadas. Y esto le pasó, le traicionó al ministro Taboada. Él viene de una formación de derechos humanos y él lo primero pensó, ay sí, y perdón si estoy haciendo una reflexión poniéndome en los zapatos de él. Ay, sí, yo, pobrecita Carmen Villalba, es humanitario que ella tenga acceso, ¿verdad?, a los restos y le dé 1 minuto de silencio o 5 minutos de silencio a su familiar. ¿Y la otra víctima? Y Oscar Denis no tuvo el mismo tratamiento por parte de sus captores. ¿Y Urbieta? Claro. ¿Y la mamá de Delio? Totalmente. ¿Verdad? Entonces, ese chip. Y todos los militares y policías que fallecieron. Exactamente. Por lo menos ellos tuvieron la oportunidad de darle el velorio correspondiente. Pero en el caso de la familia Fer tuvo que pagar para acceder al cuerpo. Diego, ¿verdad?, algo que te gusta la OIM, ¿no es este el momento de plantearnos qué se va a hacer en estos casos? Porque yo entiendo, uno tiene los derechos ciudadanos, derecho a votar, derecho a salir, eso está restringido para un presidiario. Pero tiene derechos humanos, indudablemente. ¿Hasta qué punto es un derecho humano? ¿Hasta qué punto es un derecho social? ¿No se puede protocolizar y hacer un reglamento o una ley con respecto a esto? Presidente, yo te doy la perspectiva de cualquier ciudadano y tengo una formación de abogado, si no especializado en derecho penal, ¿verdad? Desde el momento que uno comete un crimen, pierde su libertad. Claro. Pierde los derechos que tiene como ciudadano, bueno, pero no los derechos básicos de la vida. La situación de Taboada, que él se puso en el lugar de que tiene un pobre derecho, para que no ocurra más eso. Pero si se quiere ir Carmen Villalba al velorio de su hermano, no, que una... Si quiere ir al cumpleaños de 15 de su... qué sé yo. Una presa que no puede tener los mismos derechos de cualquier persona. Si quiere un partido de Cerro Olimpia, se acabaron esas libertades para ella. Carmen Villalba es una persona que estuvo involucrado con granadas, asesinatos, secuestros, no, por Dios. ¿Verdad? Entonces, ese chip, ¿verdad? Y sangramos por la herida la víctima, es cierto. Sangramos por la herida los familiares de las víctimas, es cierto.
Y tenemos un reclamo, en este caso no va al gobierno, pero va siempre a aquellos que velan por los derechos humanos. Yo no niego que una persona que esté encarcelada tenga derecho a un trato digno. Pero ¿y la víctima? ¿A ustedes les parece que un presidiario puede ofrecer una entrevista? Negativo. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué en casos anteriores, por ejemplo, cuando Cucho Cabaña falleció, su papá no se le permitió, y cuando falleció Quintana se fue? Tiene que haber un momento en que tenemos que hacer la ley para todos y que no tenga que haber diferencia. La ley tiene que ser clara, de cumplimiento y restricto para todos. Eso es lo que estoy reclamando, ¿verdad? Que haya un procedimiento bien establecido, bien normatizado, para que sea quien fuera la persona que está afectada, el ministro cumpla. Así tiene que ser. Ahora, si mal no recuerdo, en el año 2010, al hijo de Carmen Villalba, claro, lo llevaron al Buen Pastor también. No, tengo entendido que se le llevó a la cárcel de máxima seguridad, porque ahí estaba el papá. Entonces fue la mamá trasladada hasta la cárcel de, ¿cómo se llama? Guardia de seguridad, y se la veló ahí. Ahí estaba el papá, entonces la mamá se fue ahí y se encontraron papá y mamá, claro, con el niño, ¿verdad? Entonces son situaciones también que se fueron dando. Por eso digo, yo creo que no es muy claro, sinceramente no es muy claro. Yo soy una persona muy respetuosa, pero creo que acá habría que, además de tener sentido común, de cumplir con lo que establece porque el daño ocasionado fue peor, claro, a lo que se planteó. No, totalmente. Y en ese sentido el presidente de la República no participó, no estaba al tanto, claro, pero él pidió disculpas. Sí. Pidió disculpas a las víctimas, a la familia y a la ciudadanía. Y la misma persona, ministro, usted me da pie, la misma persona que aparentemente le insistió al ministro Taboada, estamos hablando de la señora Ana... Correcto, la que habló esta mañana. La que habló hoy, la directora de Penitenciaría de Mujeres. La coordinadora. Sí, ¿cómo se llama la coordinadora? Ana Dina Coronel. Sí. Correcto. Esa misma persona es la que hizo hoy las declaraciones de Oscar Denis. A la vuelta de la pausa analizamos las declaraciones de esta señora y qué pasa con Oscar Denis, con Félix Urbieta. Hoy murió la razón. ¿Cuánto dolor me causas, mi querido Paraguay? En estos casos no valen la pena una verborragia que evite que nuestro mensaje llegue fuerte y claro. ¿Cuántas almas inocentes fueron arrebatadas por Oswaldo Villalba? La muerte del brutal verdugo de inocentes paraguayos, permitiendo el acceso de su ataúd a una institución pública como la cárcel del Buen Pastor. Quien a hierro mata, hierro muere. Ministro Federico González, doctor Diego Zavala, hoy, siguiendo con nuestra cronología de los hechos, sorprendió a todo el mundo C9N, y esto no es ninguna publicidad porque fue el canal C9N el que lanzó la comunicación, el informe y las grabaciones del celular de la señora Coronel, en donde comunicaba que aparentemente en mayo y en junio respectivamente de este año había informado que Oscar Denis estaría enterrado en la zona de Bocayaí, límite de los departamentos de de la ciudad de Pedro Juan Caballero con Capitán Bado, y en el caso de don Félix Urbieta, aparentemente se resbaló, se suicidó, se tiró a un río porque ya no quería vivir. Esta información es cómo tomó el Ministerio del Interior y, por supuesto, ustedes los familiares respectivamente, señor ministro. Sí, presidente, en realidad con sorpresa. No estábamos al tanto de esa conferencia de prensa, la empezamos a ver. Creo que esta señora, que era la coordinadora de seguridad del Buen Pastor, inició mencionando un libro que había escrito ella, algunas páginas, algunas líneas de su libro. Luego hizo mención específica a la situación del ingreso del féretro Oswaldo Villalba, y luego de la nada mencionó lo referente al señor Oscar Denis y al señor Urbieta. Reitero, no manejábamos nosotros esa información, no llegó a los organismos de seguridad del Estado. Por eso, a pesar de la inmensa cantidad de información que llega diariamente, se trata de hacer un análisis, de desechar lo que no corresponde, de procesarlo y convertir esos datos en información y luego llevarlo a la práctica de ejecución con la verificación correspondiente. Ese es el proceso que usted conoce de inteligencia. En este caso, esa información, esos datos no llegaron.
sí se le remitió al entonces ministro Edgar Olmedo y él pidió más datos, sobre todo la definición de la fuente, para tratar de avanzar con eso, cosa que no se le proveyó. Entonces él consideró que no era suficiente para elevarla a los organismos de seguridad del Estado. Eso fue lo que sucedió. Ahora llama la atención que esta señora, habiendo sido destituida, unos días después de eso, hace una conferencia de prensa y menciona algo que sucedió hace 4 o 5 meses atrás, que tampoco pudo ella aportar mayores datos al entonces ministro de Justicia. Entonces llama también la atención eso, pero de todos modos, el punto donde se encuentra esta comunidad indígena de los pueblos originarios es bastante frecuentado por las fuerzas de tarea conjunta. En el mes de agosto estuvieron ahí desarrollando actividades cívicas, sociales, prestándole servicios de asistencia médica, odontológica, también asistencia integral, y tienen un contacto permanente con los líderes de esa comunidad. Hoy quisieron ir de vuelta, la condición climatológica no le permitió y lo van a hacer probablemente mañana para realizar un contacto otra vez con los líderes y en lo posible, porque el dato concreto no existe, es simplemente que está enterrado en la comunidad en tal localidad. Entonces, ver qué es lo que se puede... Bocayaí, sí, justamente. La FTC van a estar ahí mañana probablemente, si las condiciones así lo permiten, para realizar todo lo que se tenga que realizar de acuerdo a la poca información que se maneja. O sea, ustedes toman como cierta la información y van a buscar a confirmar o desmentir lo que afirmó la señora. A ver, nosotros no podemos desechar de buenas a primeras ninguna información, ningún dato que recibimos. Se reciben innumerables cantidades de datos diariamente. Este no llegó a nosotros, a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Militares, a la FTC, ni a la Secretaría Nacional de Inteligencia. Hoy nos enteramos de eso y a pesar de que no parece muy fiable, se van a hacer las verificaciones correspondientes porque es nuestra responsabilidad hacerlo. Y constantemente, perdón, presidente, estamos en contacto con las familias y en las últimas semanas hemos llevado adelante procesos de búsqueda con las familias, acompañados de perros, de otros elementos tecnológicos, y vamos a seguir con eso en las próximas semanas. Doctor Diego Zavala. A ver, para mí, una cortina de humo esta señora para tratar de quitarse la responsabilidad encima. Cortina de humo, ¿por qué eso? Y es una cortina de humo, presidente, puesto que, en opinión mía, ¿verdad? Como víctima y de las otras víctimas, también escuché las declaraciones y vi las declaraciones de las hijas de la familia Denis, de Beatriz y Denis, ¿verdad? Y todos estamos coincidiendo lo mismo. Le estaba dando un mejor trato a aquella persona que estaba privada de su libertad por crímenes horrendos, ¿verdad? Y ahora que toda la responsabilidad le cayó encima, está sacando información. Yo le di al gobierno tal información, tal fecha. Yo revisé la supuesta información. Puro bola. ¿Cómo va a caminar Oscar Denis con los problemas que tenía de diabetes y se había operado recién el corazón? Va a caminar 70 kilómetros. El señor Urbieta tenía 82 años. Una persona mayor también. Entonces, a mí una cortina de humo para quitarse un problema grande que ella tiene. Le quería dar un trato humanitario a Carmen Villalba. Hubiese pensado en las víctimas primero. Y se iba a evitar todo el problema. Yo quería evitar un baño de sangre en las cárceles. Yo vi la oportunidad que le daba a Carmen Villalba para hacer una arenga en la cárcel. La cárcel no es lugar para hacer arenga. Arenga política me refiero, ¿verdad? Entonces, ella hubiese cumplido con sus obligaciones. Hoy el gobierno no hubiese tenido este problema. Los ciudadanos no hubiésemos peligrado en nuestra seguridad y nos hubiese dado, entre comillas, un éxito político, ¿verdad? Al último acto, si queremos llamarlo, de Osvaldo Villalba, que es un acto político. ¿Por qué Carmen tenía que hacer una arenga política sobre el cadáver de su hermano? Sí, lamentable, vimos el video. Es lamentable, y esto era responsabilidad de la directora. ¿Verdad? Desafortunadamente, en el caos que generó esta irresponsabilidad de la directora, arrastró un ministro. ¿Verdad? Pero ese ya es un problema que hay que ver para las próximas, y creo que vos lo mencionaste, para las próximas actuaciones, hacer un protocolo, perfecto, que sea el protocolo. ¿Verdad? Pero creo que no nos tenemos que dejar llevar nosotros, la fuerza del orden, ¿verdad? Y el Ministerio del Interior van a tener que hacer su trabajo, puesto que hay una denuncia, que lo hagan, perfecto, pero para mí una cortina de humo.
Doctor Federico González, ministro del Interior, ya escuchamos todos que van a tomar la denuncia primero como hecho, ¿verdad? En el caso del señor vicepresidente Oscar Denis, por lo menos habla de un territorio. El caso del señor Félix Urbieta ni siquiera habla de qué río, un río que le llevó la corriente, tuvo que haber sido un río grande, un río importante. No sé cuántos ríos hay en la zona. ¿Cómo se le puede someter a esta señora a un polígrafo? En realidad no, pero ella fue convocada ya por el Ministerio Público hoy, por el fiscal que lleva la causa, y entiendo que se abstuvo de declarar. Va a ser importante que ella diga quién fue su fuente, quién le dijo eso. Ahora, ella es funcionaria pública. Es funcionaria pública. Sí. No, la ley, doctor Diego Zavala, no permite. No, uno no puede declarar en su contra. Eso es una garantía constitucional, presidente. Okay. Salvo, ¿verdad?, que esté dentro de un proceso. Por ejemplo, se prevé que funcionarios policiales en otras jurisdicciones, y aquí se está pensando hacer eso, o personas que integren organismos de inteligencia tienen que pasar por las pruebas del polígrafo, pero es voluntario. O sea, si querés llegar al cargo de confianza, tenés que pasar el polígrafo. Pero un polígrafo, ¿verdad?, para que sea una prueba en tu contra, eso no es admisible bajo nuestra Constitución. No. Ok, retiro la sugerencia. Pero por eso, presidente, va a ser importante que esta señora diga quién es su fuente. Okay. Porque podemos enterarnos ahí de muchas cosas, seguramente, o no. O si es fiable o no esa fuente. Nosotros tenemos nuestras dudas. Sí. Finalmente. Un punto, presidente, y yo creo que reflexionando sobre algo que pasó grave, ¿verdad?, pero ¿qué podemos hacer para el futuro? Los directores de las cárceles que pasen por polígrafo. Claro. ¿Quieren llegar a ser director de la cárcel? Claro. Un cargo de confianza absolutamente. Y guardiacárceles No, pero los derechos humanos y las pelotas. Guardiacárceles también, doctor. Guardiacárceles sobre también. todo los que van a ir a controlar presos de alta peligrosidad. ¿verdad? Bueno, sirvió el programa de algo para tener un protocolo para casos como lo que ocurrió con Villalba y también para el polígrafo. Yo le agradezco la participación, la gentileza. Gracias, ministro. Gracias, doctor Zavala. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Muchas gracias por la preferencia. Diálogo Franco fue presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Laboratorios Lauda, Cuatiá, Servicios Médicos Migone, Fibra y Arte, Angripaz, Frigorífico Neuland, Urba Inmobiliaria, La Criolla, Viesa S.A.